Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pilis, ¿cómo estás tú? Bien, nosotros estamos bien. Queridos telespectadores, hoy es 8 de febrero del 2021. Este Ujú. año que empieza y no sabemos si va a ser, si vamos a mejorar o no respecto al anterior, y es nuestro programa número 11 de Cuaderno de Maestra, un espacio que pretende dar valor a la educación. Ana, hoy nos vas a hablar de la narración. Puedes comenzar cuando Ok. quieras, sí. Y voy a hablar del desarrollo del lenguaje digamos, encuadrar el aprendizaje de la narración a partir de un trabajo que he hecho con un grupo de gente. Entonces, vamos a encarar el tipo de, digamos, de problema que plantea el aprendizaje de la narración. Como se puede, es un tema que se puede abordar desde muchas perspectivas. En los estudios se puede ver que están reflejadas las perspectivas psicológicas, lingüísticas y pedagógicas. Vamos a pretender hacer una complementación entre dichas perspectivas. Entre los temas que vamos a tratar va a ser el papel del adulto, básicamente en cuanto al input, el papel del niño, como nombrar, preguntar qué quiere decir, qué significa, qué es, etcétera. La interacción input-output y los temas que se habla en la interacción con los adultos, que son pensamientos, sentimientos, expresiones de los estados internos. El tema del lenguaje y las categorías psicológicas. También vamos a hablar del espacio como tema. No podemos abordar todos los temas de adquisición del lenguaje, vamos a poner algunos como ejemplos. También de las características del input en el discurso dirigido al niño, las comparaciones entre dos contextos, entre el discurso dirigido al niño y la lectura en voz alta, los contextos de aprendizaje, el contexto letrado, el ajuste entre el mundo y la palabra, y finalmente llegaremos a la ficción, la narración, y fuera de este ajuste, cómo comienza la imaginación, la fantasía, la creación, el mundo imaginario con la narración y la ficción. Para comenzar, el papel del input, del adulto, que es proporcionar el input, es decir, proporcionar el ambiente de adquisición del lenguaje. Si no hay adultos que hablen el lenguaje o alguien que hable el lenguaje, digamos, el niño no aprende el lenguaje, evidentemente. Cuando comienza a aprender, pregunta. Por ejemplo, en este slide que muestro ahora, el niño pregunta, ¿qué quiere decir enojado? La madre contesta, se refiere a cuando estás enfadado y te habrás enojado por una bobada, da una explicación. Entonces, lo que representamos como los expertos explican de que si no comprende, el niño pregunta y que las preguntas son sobre el significado. Hay bastantes tipos de preguntas, por ejemplo, ¿qué quiere decir X? O en este caso, ¿qué quiere decir enojado? Generalmente lo hacen en medio de un enunciado. En cambio, ¿qué significa X o qué es un X? Es decir, una palabra aislada es una pregunta sobre una palabra que se puede extraer, que se puede aislar. La definición, la respuesta explícita al significado de una palabra se llama definición. Cuando un niño pequeño se pregunta qué es un X, qué es algo, qué es, que es en este caso, qué es enojado, siempre en principio, dice la madre que representa este dibujo de esta señora, dice, le señalaba y le respondía, es eso. Los expertos explican que en este caso no se daba una definición, sino que solamente se nombraba. Y el nombrar, eso es una silla, una mesa, un libro, etcétera, se está relacionando el nombre con digamos, algunos conceptos. En el caso del definir, en cambio, se relaciona el nombre con el mismo lenguaje desde el punto de vista de las categorías. Las definiciones tienen una forma canónica, convencional, que son un X es un Y, es decir, un caballo es un animal, por ejemplo, donde Y es el hiperónimo, es el término de categoría superior y que establece la diferencia específica con respecto a lo que se está preguntando. Por ejemplo, el roble es un árbol que da bellotas.
Los niños preguntan mucho, y lo que comenta esta madre es que cuando le leo cuentos preguntan más, es decir, en el contexto del cuento las palabras son menos frecuentes, menos conocidas y evidentemente hay más preguntas. El aprendizaje de la lectura y la escritura y el leer en voz alta en un entorno familiar letrado fomenta todo lo que son las preguntas. En los cuentos hay muchas palabras nuevas para los niños. Estos generan muchas ocasiones para preguntar sobre el significado y usar esas definiciones. Y aprenden de las definiciones, digamos. En la relación input-output hay muchos temas de los que se aprende. Se aprenden, por ejemplo, estas palabras, también pensamientos y sentimientos. En este caso, por ejemplo, el niño le pregunta, ¿y la Caperucita Roja se va por el camino más corto? No, no, ella se va por el camino más largo pero pensaba que, dice, le contesta la niña. Entonces, la madre pregunta, ¿sabe Ruth, el personaje femenino de la niña, qué es pensar? Entonces, entre los 4 y 5 años hay que decir que se empiezan a hablar de temas desde el punto de vista mental, desde el punto de vista del proceso interno, digamos, no solo lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, sino también lo que se piensa. Esta capacidad de pensar en términos psicológicos se llama teoría de la mente. En este momento, hacia los 4 o 5 años, los niños empiezan a usar muchos verbos que se refieren a esos procesos mentales, como recordar, pensar, creer, imaginar, etc. Los expertos dicen que esta capacidad permite expresar y comprender mejor los estados internos propios y ajenos. Vamos a ver este álbum donde se muestra qué es lo que queremos decir. Aquí hay unos personajes, entonces usamos el verbo expresar. La niña, por ejemplo, dice, pienso que dibujaré una niña. Es decir, expresa intenciones y planes mentales, es decir, expresa lo que va a hacer. En este caso dice, no creo que me deje que me deje salir al baño. Dudas, incertidumbres, indecisión en la situación escolar. Aquí dice, no estoy de acuerdo, expresa un desacuerdo o diferente punto de vista. En este caso dice, no estoy segura de cómo hacer la tarea, es decir, expresa un conocimiento o desconocimiento, o sea, explicita en este caso un desconocimiento. En el otro slide dice, puede que haya sido el gato, es decir, da una hipótesis. O aquí dice, pienso que no está bien, Caperucita va por el camino largo, da una opinión. Aquí dice, me imagino que viajo en un elefante, expresa una fantasía. En este caso dice, pensé que había espaguetis para cenar, expresa un razonamiento. O más bien yo quería decir otra cosa, expresa una clarificación, un significado preciso. Es decir, hay muchos contextos en donde se puede ver este mundo interno o mundo psicológico que le llamamos, y es donde se ve, digamos, la expresión de sentimientos, emociones y reflexiones. Es verdad, dice la madre, cada vez entiende mejor lo de las emociones. Hacia los 4 o 5 años los niños empiezan a entender lo que genera las emociones, que lo que genera las emociones son las creencias, aunque sean falsas. Dice, me puse triste porque pensaba que no ibas a venir, le dice la niña a la madre. Los expertos dicen, el lenguaje que usan los adultos cuando hablan al niño contribuye al desarrollo de estas categorías psicológicas. Por ejemplo, hay frases que utilizan expresiones con que, con el pronombre que relativo, y que introducen sentimientos o emociones. Dice, ella cree que tiene celos. Hay predicados volitivos con verbos como desear, querer, soñar, etc. Hay verbos que nombran actividades cognitivas como saber, pensar, creer, sospechar, deducir. Hay verbos modales como poder, tener que, ser posible. Hay nombres y adjetivos sobre aspectos emocionales como triste, preocupado, sorprendidos. Y hay verbos que nombran la fuente de información como ver, lo he visto, lo he observado, lo he oído, lo he escuchado, lo he sentido, lo sé. Es decir, que explican
digamos, la fuente de mi información. Vamos a ver, digamos, ahora ya todo el pleno interacción, input y output, es decir, comprensión con la entrada de información y producción de información. ¿De qué más se habla? Se habla también del espacio. La adulta dice, ¿dónde están las fotos? Y el niño contesta, en la estantería, entre los cuentos, utiliza una preposición. Entonces la adulta, la madre, dice, uy, me explica muy bien dónde están las cosas. Y aquí se reflexiona de que los niños entienden conceptos espaciales, y conceptos espaciales cada vez más complejos. Por ejemplo, este desarrollo está relacionado con sus capacidades cognitivas de organizar el espacio y usar la lengua para expresar esta organización. Si tenemos 3 sujetos, 3 personajes, vamos a decir que uno tiene 2 años, otro 3 y otro 4. Esta niña le llamamos Clenice, a este le llamamos Nelson, a esta le llamamos Ruth. A Clenice ya sabe las preposiciones en, sobre, bajo. Nelson además sabe arriba, abajo, encima. Y Ruth además sabe entre, junto, alrededor, que son más relacionales, digamos, como preposición. ¿Te das cuenta? Entonces, con ello va aprendiendo la gramática en un proceso de adquisición. El input es relevante tanto desde el punto de vista cuantitativo, porque le va dando masa crítica de vocabulario y de gramática, digamos, al niño, como desde el punto de vista específico del desarrollo propio de la gramática. Hay unos autores, Cameron Faulkner, Living y Tomasello, que reexaminan el habla dirigida a los niños de 12 madres de habla inglesa durante sus interacciones con sus hijos de 2 a 4 años. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ellos ven que los niños tienen un input de discurso dirigido al niño entre 2 y 4 años, donde los adultos hacen enunciados, preguntas, imperativos, cláusulas reducidas, frases, palabras frecuentes. Entonces, ellos ven que los niños oyen alrededor de entre 5 y 7.000 enunciados por día, que entre un cuarto y un tercio de esos enunciados son preguntas, que cerca de un cuarto son enunciados imperativos, ven para aquí, cállate, siéntate, come, no te toques la nariz, no te vas a romper, ten cuidado, etcétera, que el 20% son frases no son frases canónicas, sino más bien cláusulas reducidas, que solo el 15% son frases canónicas del tipo sujeto, verbo, objeto con verbo transitivo, que sobre el 80% de estas estructuras son sujeto, verbo, objeto presentes en el contexto presente, algunos tienen pronombre como sujeto. Y finalmente, que estas frases se inician con determinadas palabras para las preguntas, como en los enunciados imperativos, la frase con cópulas, palabras frecuentes. ¿Qué vemos aquí? Sí, en el estudio que decimos de Faulkner y Noblet, y también el que habíamos mencionado antes, el oscuro son en el contexto letrado de con libros, el más claro son el discurso dirigido al niño, o que nosotros ya comentamos. Fijaos, los fragmentos con los books, con los libros, son más frecuentes que en el discurso dirigido al niño. Las preguntas son mucho menos frecuentes, en cambio en la interacción presencial son mucho más frecuentes. Los imperativos son más frecuentes en la interacción presencial. Las cópulas más o menos son iguales en ambos contextos. El sujeto predicado muchísimo más presente en los libros, y las estructuras sintácticas complejas también. Eso es importante de saber porque ahí vemos cuál es el input que recoge el niño. Otras características del input. En el input tenemos discurso referido. ¿Qué quiere decir? El discurso directo o el discurso indirecto. El discurso que te dice, me dijo, ya vendré, o me dijo que ya venía, ya vendría. Esos son enunciados que introducen el habla indirecta o el habla directa.
Tenemos también conectores de distinta frecuencia y tenemos formas fijas, paquetes lexicales, secuencias formularias, más o menos fijos, por ejemplo, buenos amigos, no está mal, etc. Entonces tenemos paquetes lexicales y gramaticales de tipo diferente en el input de interacción con el adulto. Si comparamos el lenguaje dirigido a los niños con la lectura en voz alta de libros, vemos que hay grandes diferencias. Por ejemplo, las construcciones canónicas de sujeto, verbo, objeto son más frecuentes en la lectura en voz alta. Las construcciones complejas, transitivas, intransitivas o ditransitivas en la lectura en voz alta. En frecuencia y tipo de discurso referido, mayor en la lectura en voz alta. El uso de tiempos verbales, la diversidad, el tipo y los conectores también, la forma fija, los paquetes lexicales, las secuencias formularias, el lenguaje figurado y el lenguaje letrado, es mayor en un contexto que en el otro. Entonces, estos progresos gramaticales, ¿cuáles son estos progresos? Se dan en dos contextos diferentes. Hasta ahora vimos el discurso dirigido al niño y el discurso vía el lenguaje letrado con los libros y demás. En este contexto de interacción presencial, la madre puede decir cómo es, dónde está, cuánto quieres, qué quieres, etc. En los contextos en que se da este aprendizaje, lo podemos decir, en un caso es incidental o implícito, que es la situación más frecuente de convivencia de adulto con niño, y donde se produce la gran parte del aprendizaje del lenguaje, y es básicamente gracias a esta situación de discurso dirigido al niño. Digamos, no es suficiente que hayan hablantes, tienen que haber hablantes que hablen con el niño, al niño. Y no solamente del niño, como decía mi hija pequeña, cuando era pequeña decía, mamá, hay gente que me habla a mí y hay gente que habla de mí. Y ya se daba cuenta de cuál era la diferencia, ¿no? Entonces tenemos aprendizaje incidental o implícito. Tenemos también aprendizaje por instrucción directa o aprendizaje explícito, que es una instrucción donde se enseña, por ejemplo, una palabra en el vocabulario. Y tenemos el aprendizaje que se da por contacto con el lenguaje escrito, por la lectura, y que es un factor importante tanto en cantidad cuanto en reorganización de la lengua. Vamos a ver este caso más escolar, digamos, y menos conocido de aprendizaje explícito, que los estudiosos dicen no es suficiente el lenguaje implícito, es necesario también el conocimiento explícito. Por ejemplo, en el caso de vocabulario, los adultos denominan los objetos, personajes, eventos y circunstancias que están a su alrededor, pero claro, pueden denominarlos de diferente manera. Por ejemplo, a nivel básico dicen gato. A nivel superordinal pueden decir animal o felino. A nivel subordinal pueden decir angora. A nivel más incluso específico pueden decir kitty para identificar el gato en cuestión. El uso de términos hiperonímicos ayuda al niño en la posibilidad de hacer inferencias a partir de estos términos, es decir, el término más general incluye a todos los otros. En la interacción, por ejemplo, tenemos preguntas, ¿no? Decimos, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Tenemos, esto da como respuesta un sintagma nominal, esto es tal cosa. Tenemos preguntas que van a la localización, ¿dónde está? Da como respuesta un adverbial. Tenemos preguntas temporales, causales, de manera, cómo se parece, de cantidad, cuántos hay, de argumento, ¿qué está haciendo X Silvia para merendar? De predicado, ¿qué hace Silvia? ¿Qué está haciendo en este momento? O de oración, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Un poco más abierta. Llegamos al conocimiento letrado, ¿vale? Entonces tenemos los niños en interacción con los libros. ¿Y qué es lo que primero aprenden?
La literatura sobre alfabetización actual sostiene que hay un contexto donde se produce el proceso de alfabetización que llaman alfabetización emergente, que no es que primero aprendan las letras, primero aprenden una situación donde se da el uso y la interacción con los libros. Cuál es la forma en función de los textos, cuál es la relación entre texto y soporte, cuál es la relación entre lo oral y lo escrito, es decir, aprenden en un contexto de uso. En este sentido, la expresión alfabetización emergente implica esas vivencias de los niños. Vamos a ver qué es lo que ocurre directamente en esta situación. Por ejemplo, los adultos explican el motivo y el contenido de algo que están leyendo, o los adultos leen cuentos a los niños. Los niños miran, ojean, señalan los cuentos. Hay abundancia de textos y materiales en la casa. Adultos y niños escogen libros en la biblioteca. Adultos y niños conversan alrededor de un libro. Claro, en un contexto, digamos, ideal, ¿no? Entonces, en este contexto hay un aumento cuantitativo, digamos, de vocabulario, por ejemplo. El concepto de masa crítica hace referencia a esta cantidad suficiente de vocabulario, de palabras lexicales, para construir otros aspectos del aprendizaje del lenguaje, por ejemplo, los aspectos gramaticales, las categorías formales, las categorías del verbo, los aspectos morfológicos, etc. El aumento cuantitativo es muy importante en el caso de la gramática, porque es, digamos, la que le da toda la posibilidad al niño de aprender quién hizo qué a quién, digamos, en el contexto básicamente de las conducciones. ¿El cuantitativo o el cualitativo? El cualitativo, ¿no? El cualitativo, sí. Perdón, dije cuantitativo, cualitativo. La masa crítica es necesaria, pero el cualitativo es la que te da el contexto. Pero claro, a los 4 o 5 años no está todo aprendido, tiene que haber más proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que se sigue aprendiendo, digamos? Aquello que se llama el desarrollo pragmático, que se da básicamente en interacción. Cuando la madre dice, cuidado que se te va a caer la naranjada, la niña deja de golpear la mesa con la cuchara y tiene cuidado mirando el vaso que no se le caiga la naranjada. Porque la madre, al expresar cuidado que se te va, hace una relación entre el decir y el hacer. Esta advertencia de la madre produce un efecto sobre la acción de la niña, y eso es lo que se ha llamado actos de habla. Actos como ordenar, advertir, prometer, pedir información, dar información, preguntar, expresar cortesía, solidaridad y poner una opinión, etcétera, son actos de habla. Gran parte de nuestra interacción se da por actos de habla, digamos. Los actos de habla son enunciados que tienen significados ligados a dos aspectos, al contenido mismo del acto del habla y a la intención del hablante. La madre lo que quería hacer era advertir a la niña que tenga cuidado que no se le caiga el agua. El significado entonces se construye por lo que quiere decir en el sentido del contenido que va a la semántica y por lo que quieres decir, es decir, cuál es tu intención cuando me estás diciendo cuidado que se te va a caer la naranjada, es decir, la intención pragmática. Hay los estudios que sostienen que existe un camino, digamos, en este proceso. Ahí está el habla, están los enunciados que se hace, son enunciados, son actos de habla, es decir, intercambios con turnos, unidades, preguntas, respuestas, etc. Y eso da lugar a los géneros, a las narraciones, las explicaciones, las definiciones, etcétera, etcétera. En cuanto a la estructura de estos actos, tenemos la palabra por un lado, tenemos el mundo por el otro, digamos, las cosas de las que hablamos, las referencias, los eventos, los contextos. Y en esa relación mundo-palabra, palabra-mundo, tenemos dos direcciones. O bien la dirección del mundo a la palabra, como los directivos imperativos, donde el mundo se tiene que ajustar
ajustar a la palabra. Cuando la madre le dice, cuidado que se te va a caer la naranjada, la niña tiene que dejar de hacer algo a nivel del mundo, digamos. Y la dirección palabra-mundo, donde la palabra se ajusta al mundo, como en los actos representativos, asertivos y afirmativos. Tiene que haber comprensión entre ambos para entender la relación entre la palabra por un lado y el mundo por el otro. En la comprensión, los imperativos y representativos son los primeros, y en producción los directivos y luego los afirmativos. Y tú me dirás, has hablado del lenguaje y la narración. Ahora llegamos. La narración pone una fisura, digamos, en esta relación entre el lenguaje y la palabra y el mundo. Porque no hay ajuste entre en la ficción, básicamente entre la palabra y el mundo. Lo que es interesante de la narración, que aparece en esta misma edad, que se comprende en esta misma edad, es que analizar estos juegos de ficción. Vale que tú eres el rey y yo era la reina, se supone de que no es verdad esto, que es una ficción, ni tú eres el rey ni yo soy la reina, y por lo tanto no tenemos el ajuste de la palabra al mundo. Este desarrollo narrativo es una serie causal de eventos reales o de ficción que aparece alrededor, digamos, de esta edad y que tiene algunas condiciones. Hay agentes que tienen metas, digamos, y que hacen referencia a nombrar, señalar, gesticular en toda esta situación, digamos, de interacción. Hay un orden secuencial en los acontecimientos, hay una secuencia típica en este orden de acontecimientos y hay una perspectiva desde cual se narra, digamos, esta situación. ¿Qué ocurre? A los 3 años comienzan a comprenderse esta situación de narración. ¿Qué comprenden los niños? ¿La narración completa? No, todavía no. Pero sí, fíjate, primero se representa el personaje como un actor, como que hace algo, acciones, tiene características, todavía no mental, digamos, todavía no es mentalista, es solamente el conejito salta, el perro ladra, el hombre etcétera. Es la acción a los 3 años. A los 5 son capaces de seguir un orden de secuencia de los eventos cronológicos y estructuran la narrativa de manera icónica aquello que pasó. Es decir, primero hicieron esto, segundo, pero nunca empiezan del final hacia atrás, eso que se suele hacer, no, digamos, sino lo que pasó primero se explica primero, lo que pasó segundo se explica en segundo lugar. A los 5 establecen referencias siguiendo el personaje central y producen enunciados para mantener el tema de forma explícita, con conexiones. A los 5 también ya el personaje pasa a ser agente, ya no es actor solamente y ya tiene una psicología, aunque sea rudimentaria. Y a partir de los 5, el personaje se hace persona en el sentido teatral del término, con creencias, deseos, intenciones, es decir, realidad psicológica. Pili, se ha ido tu imagen, ahora está. Ahora. Sí. Vamos Entonces, acabando, estamos sí, vamos acabando. Entonces, decimos, es ficción, esta ficción se da en la conversación cotidiana, se da en los cuentos, se da en todas las situaciones de intercambio de lectura en voz alta. La cuestión del texto y del cuento nos lleva a la cuestión de uso, pero eso lo vamos a ver en otro momento más adelante, porque el tiempo se nos va acabando y quería solamente decir que en este tema vimos cómo el niño aprende el funcionamiento de lo escrito, del lenguaje escrito, y cómo esto se da a través de unas cosas, de alguna situación, un contexto que llamamos de socialización lingüística. Es decir, no es suficiente la socialización de estar junto con el otro, hacer cosas juntas, sino también intercambiar lenguaje en contextos de actos de habla y comenzar a meter dentro de esta relación entre palabra y el mundo la ficción como una especie de fisura, digamos, donde se crea
una institución nueva, que es la narración. Una institución llaman a los teóricos cuando es el acto humano el que la crea, y donde se suspende la relación entre la palabra y el mundo y se crea, digamos, una nueva situación. Solo decir esto último que quiero decirlo: el discurso de la familia proporciona el ambiente donde el niño aprende a hablar y aprende la comunicación, pero si en el discurso dirigido al niño hay solo interrogación y órdenes, no hay riqueza de input. El contexto de los padres de los iguales es otro ambiente de aprendizaje del lenguaje, pero si solo hay chisme, secreto, he say, she say, insultos, evaluaciones, etc., no hay tampoco riqueza del input. El input que oyen los niños tiene suficiente importancia para que todos le demos esa importancia. En ese sentido, solo déjame la última frase: la relación en relación al adulto, sea familia o sea el docente, no es una relación externa, no es un factor externo al desarrollo del niño, sino que nosotros formamos parte de su desarrollo lingüístico. Nosotros somos uno de los factores más importantes del desarrollo lingüístico del niño. En uno de los primeros programas que hicimos, tú explicaste muy bien que cuando el niño aprende es cuando se le habla directamente, porque hay familias o hay adultos que van hablando, pero a lo mejor están hablando, pues no sé, de un chafardeo, del precio del pan, de algo que ha ocurrido en la calle, X. En cambio, el niño aprende cuando te diriges a él. Y yo destacaría de lo que has comentado al principio de las estadísticas, es que el lenguaje del adulto cuando se dirige al niño se adapta a él, pero hay que complementarlo con libros porque cambia un poco la calidad de los libros, o sea, la calidad del vocabulario. O sea, Sí. al niño tenemos tanta tendencia a hablarle de una manera sencilla que necesitamos coger un cuento de vez en cuando para poder subir. Y esto me lleva a que más adelante trataremos, que ya lo tenemos tú hablado, porque de hoy salen los criterios de selección de lecturas que tarde o temprano los tendremos que tratar. Y también hay algo, el último dato que he tomado nota es que yo siempre, bueno, de lo que yo he estudiado de comprensión lectora, un buen lector se hace cuando al leer el libro piensa qué es lo que le va a pasar al personaje, prevé. Pero esto que tú estás explicando, me comentabas el otro día, es que al principio el niño no tiene material, no tiene experiencia para saber qué capacidad, exacto. Para hacer predicciones no, porque para hacer predicciones tienes que tener experiencia letrada. Exactamente. Bueno, pues vamos a acabar. Vamos a acabar. Luego de esta sesión viene nuestra entrevista con Carmen Carramiñana. Recordar, Carmen Carramiñana es bibliotecaria, es especialista en literatura infantil y nos va a hablar de los criterios y de los libros que y cómo se pueden trabajar entre 3 y 6 años. Bueno, el discurso de Carmen Carramiñana va a estar dirigido a maestros. Es decir, que si ve que algún tipo de algunas lecturas aconsejadas por ella, pues a lo mejor para casa, para usar en casa son difíciles, pero nos va a demostrar cómo el maestro con un tratamiento debido puede tocar lecturas de mucha calidad. En el próximo programa, dentro de 15 días, que será el programa 12, continuaremos la narración y traeremos con nosotros uno de los narradores orales que consideramos que son importantes en este país, como es Pep Bruno, porque acabaremos con este tema. También, y continuaremos con el tema de la narración. Sí, y también querría decir, hay 2 televidentes que nos han pedido. Una televidente muy fiel nos ha pedido libros para cuarto de primaria, los trataremos más adelante, y un lector, un señor, nos ha pedido libros para unos 12 años. Entonces, estamos muy agradecidas de la confianza que tienen con nosotros para preguntarlo y vamos a irlo tratando a medida que podamos. Les recuerdo que seguirán
la lista de libros que nombre Carmen Carramiñana, alguna imagen de los libros para comentar aspectos cuando la escuchemos ahora a continuación. En todas nuestras redes sociales, que les recuerdo, tenemos una página de Facebook de Cuaderno de Maestra, tenemos Twitter Cuaderno de Maestra, Sí. el LinkedIn lo tenemos pues a mi nombre, Pili Vierja, aunque tú también, Ana, tienes, y Sí, tenemos el blog Cuaderno de Maestra, donde lo y iremos. Telegram. Telegram. Tenemos un Ujú. grupo de Telegram que es una lista de difusión donde vamos avanzando los programas y donde vamos también poniendo todo este material. Y con ustedes ahora les dejamos en unos segundos Carmen Carramiñana. Buenas tardes, hasta ahora. Hasta ahora. Seguimos con el programa y hoy Carmen Carramiñana. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Te damos la bienvenida a esta parte del programa y hoy nos vas a hablar de la literatura infantil de 3 a 6 años, ¿no? Eso es. Que tú estabas comentando antes que no es solo un género, que ya se tocan todos los géneros siempre. Sí, 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 sí. Bueno, en realidad con los más pequeños también hablábamos hace unos días de la importancia de la expresión oral, de los cuentos orales, de los trabalenguas, de las poesías. Es decir, que con los pequeños ya vamos entrando también en género, sobre todo en el poético y en el narrativo. Pero ya a partir de los 3 años, y sobre todo con 4, 5, 6, podemos trabajar todos los géneros porque ellos ya están mucho más habituados a la palabra, ellos ya tienen un mundo más amplio dentro de su cabeza y podemos pasar a figuras más literarias, más abstractas. Entonces, indudablemente tenemos que continuar con la tradición popular, con los cuentos populares, con los romances, con las narraciones. Lo popular no podemos dejarlo de vista, pero sobre todo a partir de 5 o 6 años podemos presentarles narraciones populares o cuentos populares que han sido versionados desde el humor, como por ejemplo hace Roald Dahl con cuentos en verso para niños perversos, o podemos presentarles personajes como por ejemplo los de Babette Cole, la princesa Listilla, el príncipe Ceniciento. Ellos ya van a tener, si hemos contado con ellos cuentos de tradición, ya van a tener esos referentes y por lo tanto les cuesta un poco, ¿eh? A los 3 no deberíamos hacerlo, o en todo caso deberíamos explicarles bien que hay personas que han aprendido esos cuentos, pero que han decidido contarlos de otra manera o han decidido darles la vuelta. Porque, como decíamos en otros programas, o sobre todo decía Ana, a los niños pequeños lo que más les gusta es que les cuentes lo mismo muchas veces y además, a ser posible, con las mismas palabras. Ellos necesitan asegurar ese vocabulario, necesitan asegurar esas estructuras y entonces cada vez que lo cuentas y cambias algo, se espantan, dices, no, 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 eso no era así. Por eso las versiones de los cuentos clásicos, y sobre todo cuando se les da la vuelta, como os digo, como por ejemplo como hace Babette Cole, pues hay que tener un poco de cuidado y hay que saber presentarlo. Es el momento adecuado para que ellos aprendan, por ejemplo, poesía, para que aprendan textos rimados, para que aprendan textos que pueden decir de uno en uno o que incluso pueden hacer diálogos, porque dentro de la poesía infantil tenemos bastantes poesías que son diálogos entre dos o que lo podemos convertir en diálogos entre dos. Entonces, eso nos va a ayudar a trabajar la memoria en los niños y niñas, nos va a ayudar a trabajar el ritmo, porque la poesía en estas edades vamos a procurar trabajar poesía con ritmo, no tanto poesía libre que podemos leer las personas adultas.
la poesía nos ofrece mucho vocabulario, un vocabulario a veces diferente al que se utiliza en las narraciones. Y luego la poesía tiene también otro valor, que es el valor de la concisión y la abstracción. Una historia nos la va a contar con menos palabras probablemente que un cuento narrativo en el que se explican muchas cosas. Eso es muy No obstante, importante. con la poesía tenemos que tener cuidado porque en los colegios a veces tendemos a infantilizarla. Hay un libro muy interesante de Luis García Montero que se llama Lecciones de poesía para niños y niñas inquietos, en el que Luis García Montero analiza cómo se ha hecho parte de la poesía o sobre todo cómo se trabaja a veces la poesía en las escuelas, tendiendo a los finales fáciles de chiquito, bonito, pequeñito, cuando no debemos infantilizar la poesía. Es impresionante, por ejemplo, leer con los niños a Rubén Darío, con algunos de sus párrafos de esa poesía de Rubén Darío, y hay palabras que no van a entender. O leer algunos de los poemas de Machado, por ejemplo, o de otros autores, y quedar con esas palabras que ellos en ese momento no entienden, pero que quizá alguno te pregunte y diga, ¿pero qué es eso? Y si no lo preguntan, no pasa nada. Es algo que se va a quedar dentro y que luego ya irá saliendo. Por supuesto, podemos trabajar el teatro. Son capaces ya de hacer representaciones. Y una cosa muy interesante es, no hace falta que busquemos piezas de teatro específicas, sino que con los álbumes ilustrados que leemos o con los cuentos tradicionales, podemos organizar con ellos esos diálogos para el teatro, y además podemos organizar el vestuario, los decorados, porque es algo que les encanta hacer. Afortunadamente, en este momento también podemos trabajar el cómic. Tenemos algunas editoriales que están publicando cómic para estas edades. O tenemos autores que, por ejemplo, cogen un cuento tradicional y lo convierten en viñetas de cómic. Es un lenguaje que pueden ir aprendiendo, encontrando. Quizá no sea el lenguaje más habitual para estas edades, pero en este momento podemos encontrar cosas ya en ese sentido. Y por supuesto tenemos las narraciones, los relatos en formato de álbum ilustrado o en formato de novela, más realistas, más fantásticas, con más ilustración, con menos ilustración. Es decir, podemos leer de todo. Incluso como los adultos estamos ahí en medio, podemos leer a los clásicos. Yo recuerdo el interesantísimo proyecto que hicimos sobre el Quijote en el colegio. Nos implicamos todo el colegio y había personas que decían, pero con los pequeños, ¿cómo lo vais a trabajar? Claro, indudablemente no leímos el Quijote de cabo a rabo, sino que seleccionamos una serie de episodios. También pusimos a su alcance algunas versiones adaptadas, pero cuando nosotras leíamos el texto original. Vale. Y Bueno, te hago unas preguntas. sí, Cuando tú, digamos, cuentas o explicas estos libros de literatura infantil, se consigue, lo he visto, se consigue silencio en la clase. Los niños están como si estuvieran en el cine o en el teatro, tienen atención, están interesados. Esto es la experiencia que vosotros llamáis leer juntos. ¿Nos puedes explicar esta experiencia? bueno, la experiencia leer juntos tiene varias partes. Por un lado, es una experiencia que se desarrolla con personas adultas, es decir, con los padres, con las madres, con el profesorado, con los bibliotecarios de la zona, si pueden estar también, incluso con abuelos o abuelas que también pueden participar, porque somos las personas que vamos a estar, no me gusta mucho la palabra mediador, pero la digo porque creo que se entiende, es decir, el concepto sería, en la medida que las personas adultas del entorno infantil leemos, probablemente
tendremos niños y niñas lectores o niños y niñas mejores lectores. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es, en las tertulias, previamente a la tertulia o en la misma tertulia, leemos los libros de literatura infantil que luego se van a leer en casa o que luego se van a leer en el aula o que luego se van a leer en la biblioteca. Sería una preparación. Exacto. Entonces, es importante que, por ejemplo, cuando esa historia la estamos leyendo en el aula, luego los niños vayan a casa y vean que también sus padres, sus madres están leyendo lo mismo que hemos leído en las aulas. Claro, a veces no todas las familias pueden participar en leer juntos, pero hay soluciones. Por ejemplo, generar maletas que van a las casas y que cada semana pasan por una casa y entonces, aunque esas personas no hayan participado en la tertulia, pero esas maletas van como con un manual de instrucciones en el que se les dice... se les dan recursos para poder leer un álbum ilustrado, para poderlo interpretar, se les dan recursos para poder leer poesía, etc. Entonces, es una manera de que los adultos se impliquen con la lectura Sí. y que a su vez hagan esa lectura en la casa. Y no será lo mismo hacer la lectura en el aula que hacer la lectura en la casa, que a lo mejor hacerla a través de un cuentacuentos colectivo en la biblioteca. Pero es interesante que los niños y niñas vean que todos los espacios en los que ellos se mueven también en torno a la lectura. La repetición de la acción sería en este caso. Pues sí, pero con distinto objetivo. En la escuela tenemos un objetivo muy claro de que aprendan a leer, a escribir y a expresarse. Es decir, los 3 aspectos de la comunicación. En la casa, por supuesto, con las familias hablamos de que en ningún momento ellos los tienen que examinar, ni tampoco ellos les tienen que imponer. Este libro te lo tienes que terminar, sino que en la casa sería esa lectura familiar, esa lectura afectiva, esa lectura que decíamos también con los pequeñitos de 0 a 3 años, acompañándolos por la noche o un rato por la tarde cuando se está merendando. Es decir, es el afecto. Y que no digo que en la escuela no haya afecto. Probablemente llegamos a la lectura y a muchas más cosas por los afectos antes que por el propio contenido. Y luego en la biblioteca ya es la libertad total, es decir, allí van los niños y niñas solos o sobre todo en un pueblo, quizá en una ciudad no, pueden ir también con sus familias, le pueden pedir a la bibliotecaria, los pueden coger ellos solos, es decir, son 3 ámbitos diferentes de acercarse a las mismas lecturas o a lecturas diferentes. Bueno, Porque... una vez que se acaba la lectura en clase, vamos a ponernos en un contexto determinado, cerramos el libro y ¿qué hacen los niños? Bueno, a veces no hacemos la lectura toda seguida, porque una de las cosas importantes que vamos a aprender en literatura es todo el tema de la predicción. Es decir, a veces vamos a mostrar la portada del libro, la contraportada, y a lo mejor vamos a leer el título, o si ya estamos con niños de 5 o de 6 años, incluso alguno de 4, son capaces ellos de leer el título. Y entonces con ese título vamos a hablar y vamos a decir, y este título, ¿a vosotros de qué os parece que irá? ¿De qué tratará? Por ejemplo, hay un libro, no lo tengo aquí, pero hay un libro que se llama Madre Chillona. Y entonces tú muestras ese libro y leen ese título y entonces empiezan a hablar de su propia situación, de cómo a veces su madre se enfada con ellos o su padre se enfada con ellos por lo que han hecho, y entonces luego ya vamos leyendo el libro y descubriendo. Unos libros que son muy interesantes para la predicción, por ejemplo, son los de Anthony Brown, de los que Pilar ha hablado de algún título en alguna ocasión en los programas. Para nuestros muchos otros. Por un lado, el tema de la predicción con el título.
Otra cosa muy interesante con algunos libros... Perdona, Carmen, Sí, para nuestros televidentes, por si tienen alguna duda, recordar que la comprensión lectora real y auténtica no es ir buscando una información, sino predecir qué crees que va a pasar. O sea, luego verificarlo. sí. Exacto, Sí. exacto. Entonces luego verificamos efectivamente. Es la auténtica lectura del lector, que vas pensando y te metes tanto en la historia que piensas, ahora va a pasar, ahora no va a pasar. Claro. Y eso es lo Claro. que aprendemos con los niños. Muchas gracias. Sí. Entonces, con ellos también podemos hacer lo siguiente, vamos leyendo y paramos en un momento álgido de la situación. ¿Qué va a pasar ahora? Y entonces ellos tienen que dar soluciones a eso que va a ocurrir. Normalmente las soluciones siempre las dan a partir de su propia experiencia. Hay algunos que son muy imaginativos y meten elementos muy fantásticos en las soluciones. Entonces, luego acabamos el relato. Esa es una posibilidad que tenemos que trabajarla, ¿eh? En muchos momentos hay historias o hay relatos que nos dan para mucho en ese sentido y hay otros que no tanto, que es mucho mejor leerlos de principio a fin y, como dice Ana, leemos de principio a fin. Hemos tenido que crear un clima en el aula de escucha, como decía Ana, en el aula o en la biblioteca escolar, también es un espacio muy interesante para las lecturas. Y al terminar el libro, que sí es posible, si el libro tiene texto, yo recomiendo leer el texto. Por ejemplo, hemos podido leer el texto y no ver las ilustraciones. Entonces, hablamos de lo que nos ha dicho el texto, de qué hemos entendido, de qué no hemos entendido, si tiene relación con algo, si hay alguna palabra extraña que nos ha llamado la atención. He hecho una recopilación de libros porque a nuestros televidentes les entusiasman las listas y poesías de Machado. ¿Me puedes dar un ejemplo para esta edad? Espera, Piri, espera, antes de pasar a la poesía, vale. tengo una cuestión específica. Sí, terminamos esto. Sí, por ejemplo, con ese libro que hemos leído y no les hemos enseñado imágenes, aunque tuviera, una segunda lectura es volver a leerlo, pero entonces mostrando las imágenes. Y aquí con los álbumes ilustrados pasan cosas muy interesantes. Un álbum ilustrado puede mostrarnos un texto que tiene que ver exactamente con la imagen que vemos. Un álbum ilustrado, y claro, luego dependerá, o sea, un mismo texto, por ejemplo, si es una adaptación o si han cogido un cuento popular, es muy diferente la manera de presentarlo de unos ilustradores a otros. Yo me gusta, por ejemplo, coleccionar libros de Caperucita Roja o de algunos, de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. Y entonces hay libros de Caperucita Roja que, según quien los ha ilustrado, presentan un terror tremendo, y sin embargo hay otros que lo que hacen es dulcificar la historia. Entonces es muy interesante también que los adultos sepamos buscar ilustraciones diferentes para una misma historia. Pero hay que ver esa ilustración. Y luego hay otros textos que una cosa es lo que nos dice el texto y otra cosa es lo que nos dice la ilustración. Bueno, eso voy. Los contrapuntos. ¿Cuántos cuentos? Porque yo no he encontrado muchos. O sea, he encontrado algunos que la ilustración relata una historia y el texto relata otro. Y son súper interesantes para trabajar con niños. Exacto, sí. ¿Puedes ponernos un ejemplo de contrapunto? Pues ahora mismo no me había preparado un ejemplo de contrapunto, ya que vaya. No dejes el papel. Por ejemplo, un ejemplo de contrapunto sería el libro de Anthony Brown, Voces en el Parque. Voces en el Parque, exacto. En Voces en el Parque tenemos 4 personajes
la madre de un niño que es muy tímido. Por otro lado, el padre de una niña que todo lo contrario que el niño es muy extrovertida. Y además tenemos dos perros, el perro de una de las familias y el perro de la otra familia. Y entonces en esta historia es muy interesante ver cómo todo el entorno que Anthony Brown plantea tiene que ver con cada uno de los personajes y cómo la misma realidad se vive de diferente manera. Claro, Y cómo, para trabajar perspectiva, fantástico. exactamente, para trabajar la perspectiva es estupendo. Pero como los lectores, hay algunos momentos en los que estamos viendo, pero aquí están ocurriendo cosas que no me dice el texto. Sí. Están ocurriendo cosas porque, por ejemplo, está hablando la madre o está hablando el padre, pero a la vez vemos qué es lo que ocurre con los perros, qué es lo que ocurre con el niño y la niña. Y mientras el padre y la madre de cada uno tiene una dinámica muy distinta, los niños van intentando hacer otra dinámica. Ese, por ejemplo, sería un libro, pero hay algunos libros. Más sencillos. Disculpad que no recuerde ahora el título, porque es que tampoco tengo el luego libro, los podemos pero comentar. hay un libro muy interesante en el que se habla de la madre y entonces el niño va diciendo cómo es su madre y en las ilustraciones vamos viendo todo lo contrario. Es una señora que va despeinada o una señora que hace cosas muy estrambóticas. Entonces, ese tipo de libros sí, son muy interesantes. Muy interesante. Y luego hay otros libros también muy interesantes, como por ejemplo El calcetín de los tesoros. Es un libro que hay que encontrarlo en bibliotecas. En este momento está descatalogado, pero es muy interesante. Yo lo he contado muchísimas veces porque, por un lado, tenemos la historia de la niña que llega a su casa con un calcetín lleno de cosas, un calcetín que se ha quitado de su pie. Ah, sí, ya lo Y conozco. entonces la madre le dice, pero ¿dónde vas con ese calcetín? ¿Dónde vas medio descalza? Y la niña le dice, es que he encontrado unas cosas interesantísimas. Y entonces va sacando cosas, entonces va sacando una bola de cristal, va sacando un botón y vamos viendo cómo la madre interpreta todo eso. Y cuando la niña, por ejemplo, saca un pañuelo sucio, pues la madre se pone una pinza en la nariz y le da mucho asco y ve todo lleno de microbios y sin embargo la niña, todo lo contrario, piensa que es una tela maravillosa o la canica que ha encontrado cree que es una bola de cristal. Llega hasta encontrar una dentadura postiza. Entonces tenemos cómo la niña ve sus tesoros y cómo los ve la madre. Pero la madre le iba a dar de comer al perro. Y cuando la niña se presenta con todo eso y le empieza a explicar todo el recorrido que ha hecho y todo lo que ha encontrado, el perro se encuentra con que ya no le van a dar de comer. Y entonces el perro va con la lata y le está diciendo a la madre que quiero comer, intenta abrir la lata de varias maneras y no puede. Bueno, es otra historia que no aparece en el texto, pero aparece en la narración. Claro, Y sí. entonces es interesantísimo ese libro por todo lo que podemos ver, ¿no? Estoy pensando ahora también en otro libro como por ejemplo el de Guille y los miedos. Sí. En Guille y los miedos, Sí. el miedo, que es un tema que interesa mucho a las criaturas, Guille tiene mucho miedo a dormir porque oye ruidos por la noche y entonces Guille se imagina cosas, se imagina monstruos, se imagina seres que se lo quieren llevar, que se lo quieren comer y luego descubrimos que lo que allí ha ocurrido es que sonaba la lavadora o hacía ruido el frigorífico, etcétera. Es decir, ruidos cotidianos, pero que en la mente infantil y sobre todo en la noche se pueden convertir en ruidos malignos. Entonces, claro, es muy interesante descubrir ese tipo de álbumes en el que efectivamente el texto es una cosa y las imágenes te aportan muchísimo más. Son muy enriquecedores este tipo de álbumes. Y como decías el otro día,
ayudan al niño a hablar también de su vida. Que lo Sí. digo. De narración, ¿qué libro así, como algún ejemplo de libro tipo narración, no de narración álbum, sino de narración tipo novela adecuado para esta edad? Que tome nota yo para nuestra lista. Pues, por ejemplo, hay algunos libros, como hay un libro de... Bueno, a mí me gustan mucho los libros de Ole Lund Kierkegaard y ilustrados por Maurice Sendak. Bueno, ahí hay ilustración. Toda la serie de Osito, por ejemplo. Vale. Toda esa serie Perfecto. ya tiene texto y la ilustración es poderosa, pero el texto también es muy poderoso. O, por ejemplo, pues un libro de un autor español, Gonzalo Moure, que se llama Nacho Chichones, por ejemplo, que está muy cercano a lo que a ellos les pasa, porque es un niño que se da muchos golpes, porque le gusta hacer cosas en las que se pone en peligro. A ver, hay muy pocos libros para estas edades que no tengan algo de ilustración. Claro. Pero, por ejemplo, este no sería un álbum ilustrado, aunque tiene algo de ilustración. Tiene mucho más texto y lo que pasa que sí que es verdad que al tener más texto tiene que estar acompañado de los adultos. Claro. Quizá un niño de 6 o de 7 años ya lo podría leer solo, pero un niño de 3, de 4, de 5 años es complicado que lo pudiera leer. Hay algunos libros de Roald Dahl para muy pequeños que también son muy interesantes, pero necesitan el acompañamiento de las personas adultas. O, por ejemplo, una autora española, María Zulanda, también tiene varios libros. Los títulos de estos autores, si queréis, los puedo poner en un listado. Sí. Porque estos ya no son álbum ilustrados, sino que realmente son narraciones acompañadas de algo de ilustración. Y que son interesantes de leer con estas edades. Son interesantes porque ya la historia es más larga, hay varios episodios y por lo tanto la secuencia que tienen que retener es más larga y eso es interesante. No podemos quedarnos solo en textos de una línea o en textos que a lo mejor se agotan en 20 páginas en un álbum ilustrado. Sí, y el ejemplo de la poesía de antes. Poesía querías ver, sí. Un ejemplo de Machado, de Rubén Darío, para poner el ejemplo que pueden llegar perfectamente los niños. O de cualquier otro más actual, de pues. calidad, o de actual. O actual. Los norteamericanos tienen mucho amor por Dr. Seuss. ¿Hay alguna versión española del tipo Dr. Seuss? Pues no lo sé. Mira, a mí me gustan mucho. A ver, ¿dónde lo he metido? Por ejemplo, esta colección que se llama Alba y Bayo, de Ediciones de la Torre, han hecho unas antologías de autores clásicos que diríamos que eligen aquellos poemas que quizá puedan ser más cercanos o más entendibles por parte de niños y niñas pequeños. Sí, porque además como los han oído, siempre los oyen en algún punto, los seguirán oyendo en algún momento de su vida o de su familia. Esto es muy interesante, se relacionan, sí. A ver, me preguntabas antes por Machado. Machado tiene muchos poemas que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, ese tipo de poemas que tienen que ver con la naturaleza son cercanos porque tienen colorido, nos acercan a los olores, son muy descriptivos. Entonces, todos los poemas que sean descriptivos van a llegar a los niños. Los poemas que sean más abstractos, que nos hablen más de sentimientos, si eso no queda muy claro, quizá es más difícil de comprender. Federico García Lorca es ideal para los niños. Es muy cercano a los niños. Además, Federico escribió
poemas que se los dedicó claramente a los niños, los dedicaba a sus sobrinas o a algunos otros niños, por ejemplo el del lagarto y la lagarta, están llorando, que suele ser un poema que leemos y repetimos en las aulas de infantil. Pero además, Juan Ramón... sí, para nosotros parece como... nosotros tenemos una visión distinta que el niño que lo escucha por primera vez. Yo cada vez que lo he contado y un niño lo ha escuchado por primera vez, se abre allí como un sentimiento muy interesante, sí. Muy interesante y muy emotivo. Sí. En realidad los poetas del, bueno, algunos del 98, pero sobre todo los del 27, tienen un tipo de poesía que realmente llega a todas las edades. No digo el 100% de su poesía, pero podemos leer Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández con los niños y les emociona. Podemos leer a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez también es un poeta de los sentidos. Es un poeta al que le interesan los colores, al que le interesan los sonidos. Recuerdo el poema de la amapola que crece en el trigo, ahora no lo recuerdo entero, pero amapolita, amapola, ¿te quieres casar conmigo? Ese poema de Juan Ramón es hermosísimo para leerlo con los niños y con las niñas. Es decir, que no nos tiene que dar miedo acercarnos a poetas que ya están muertos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo también un proyecto sobre la época medieval que hicimos todo el colegio y entonces una de las cosas que hacíamos es trabajar romances. Buscamos romances como el del Col de Arnaldos, por ejemplo, que no fueran muy largos y que sí que narraban una historia. Entonces, ese tipo de romances también llegan mucho a los niños porque en realidad son historias, son cuentos, pero además tienen el añadido de la rima, ¿no? de la musicalidad. Claro. Hablando de eso, ¿qué piensas tú del rap? Muy interesante. Mira, os iba a enseñar un libro, se llama Niños Raros. Pues, vale. No, este es un autor contemporáneo. Pero solo justo para enseñarlo. Raúl, lo ha escrito Raúl Vacas, es un autor contemporáneo, vive en Salamanca y lo ha ilustrado Tomás Hijo. Bueno, ¿y qué hace Raúl aquí? Raúl sobre todo había escrito para adultos y literatura juvenil, poesía juvenil. Perdona, Diana, nos avisan que el programa tiene que acabar, o sea que nos vamos a quedar con Raúl Vacas. Vale, pues, ¿qué hace Raúl Vacas en este libro? Coge diferentes metros poéticos y entonces él, con estos metros que son clásicos, por ejemplo, un tautograma, un tautograma son esa poesía en la que todas las palabras tienen que empezar por la misma letra. Sí. Andaba Abelardo anoche algo aburrido acariciando anémonas, etcétera, etcétera.